Carlos Salomón es un prestigioso analista político y, para fortuna nuestra, colaborador de este espacio desde hace algún tiempo. Mi querido Carlos, entiendo que esta noche nos hablas sobre un México así, como diría, ¿te acuerdas de aquel gran escritor Gustavo Sainz, que tuvo su novela de Obsesivos Días Circulares? Así por el título, ¿no? Sí, ¿no? Las elecciones que nunca terminan, ¿no? El México de elecciones sin fin. A ver, te escuchamos, ¿no? Mira, Ricardo, hace 8 días andamos con el tema de los árbitros y el escándalo de los árbitros. Hoy no sabemos si traemos puesta la camiseta o no la camiseta o quién se la robó, ¿no? Pero lo que siempre en México vive de escándalos, escándalos. Pero lo que México vive son de elecciones, 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 todos los años elecciones. De repente abres la televisión o el radio o los periódicos, no hablan más, en México no hablamos más que de elecciones. El año pasado hubo prácticamente 12 gubernaturas. Todavía el 5 de junio hubo elecciones y había 12 estados que tuvieron elecciones. Este año hay elecciones en 4 estados, 3 para gobernatura y en Veracruz que van. Y el año que entra, otra vez más elecciones, pero el año que entra es la presidencial, se eligen diputados, senadores, 9 gobernadores, en fin, México vive de elecciones en elecciones, y ya no puede decir que son elecciones locales, porque todo lo local es nacional, pues a través de los medios electrónicos. Pero, ¿qué está pasando este año, el 4 de junio? Pues va a haber elecciones en Coahuila, Nayarit, en Veracruz y en el Estado de México. Pero quizás la elección del Estado de México es atípica. Yo digo, Ricardo, que es el laboratorio de lo que vamos a vivir en el 2018, en el Estado de México. ¿Por qué? Porque el Estado de México ha gobernado el PRI durante 90 años. Dicen que no ha habido alternancia, pero sí ha habido alternancia, porque el PAN ha gobernado muchos municipios, y el PRD ha gobernado muchos municipios. El Corredor Azul famoso. Ha habido alternancia a niveles municipales, a nivel de los congresos. El PRD en zonas tan populares como Texcoco, Nesa, Chalco, Ecatepec mismo. Toda la parte popular vinculada al oriente de la ciudad. Entonces, pero este 4 de junio hay 3 candidatos, el PRI, el PAN y Morena, porque el PRD ya prácticamente está decafinado, hay 3 que están empatados y hay además varios independientes. Pero ¿qué va a pasar la noche del 4 de junio cuando nos vayamos a dormir, ¿no? Habrá ya un gobernador electo en el Estado de México. Puede ser el PRI, puede ser Morena o puede ser el PAN. Pero lo que suceda el 4 de junio va a impactar el año 18. Porque hoy estamos prácticamente viendo un triple empate del Mazo, Delfina y Josefina. Sí, a menos de 2 puntos entre ellos. Hay un empate técnico y entonces, ¿qué va a pasar? Pues quizá qué pueda pasar. Las elecciones arrancan formalmente el 3 de abril, pero el 4 de junio son ya las elecciones. ¿Qué puede pasar? Si ganara Morena esta elección del Estado de México, prácticamente estás hablando de la maestra Delfina, estás hablando que el 18 sería prácticamente una elección de trámite, o sea, ya prácticamente Morena estaría conquistando el Estado que tiene 12 millones de electores. Si gana el PAN se vuelve competitivo, y si gana el PRI también se vuelve competitivo, pero aquí la ecuación es, hay un grupo de aproximadamente 20% de personas, electores, que no han definido su voto. ¿Para dónde se van a ir esa noche del 4 de junio? Se puede irse para el PRI, para el PAN o para Morena. Algún amigo muy querido de allá me decía que el Estado de México es un estado de ánimo. Dice que son muy difíciles de predecir los mexiquenses. Así que a ver de qué ánimo, ahorita me acordé por lo que decías, a ver de qué ánimo amanecen estos indecisos que de pronto pueden decir, pues a mí me cae bien el del PRI, pero a la hora de la hora, sí, voy a votar por el del PAN o por Morena o al revés, ¿verdad? Pero hay un fenómeno, Ricardo, la gente ya está acostumbrada a que les des el bono, a que le des te pide la tarjeta, la gente ya está acostumbrada a recibir todo lo que materialmente le das, y a la hora de ir a votar, votan por el que ellos quieren. Claro. Son capaces de recibir la prebenda o las cosas que les da, porque este libreto antes era monopolio del PRI. Este monopolio ahora lo tiene el PAN y también lo tenía el PRD y lo tiene Morena, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, te doy esto y vas a votar, y la gente lo acepta, pero la gente a la hora de votar tiene la posibilidad, la libertad de hacer, por lo que es allí el 5 de junio, por ejemplo, el que acaba de pasar, pues el PRI perdió una serie de elecciones en esas famosas alianzas PAN-PRD, pero este 4 de junio es el laboratorio de lo que va a pasar en el 2018. O sea, hay que tener mucho cuidado, lo iremos viendo en los próximos 2 meses,
pero como tú dices, será un estado de ánimo muy difícil. El gasolinazo, por ejemplo, hizo que el PRI perdiera el 8% de las aceptaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay buen estado económico, si no hay violencia, si hay condiciones sociales, entonces la gente podrá votar el 4 de junio, sobre todo. O sea, todos esos factores juegan, es lo que tú dices. Juegan y cuentan. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo veremos pues prácticamente en los próximos días. Las encuestas miden el estado de ánimo del momento, pero lo que va a pasar el domingo 4 de junio, solamente Dios lo sabe. Pero estamos prácticamente 2 meses de encontrar el primer indicio. Se registran el próximo miércoles 3 de abril. 29 y empiezan el 3 de abril ya 3 de formalmente. abril, aunque ya arrancaron sus campañas, digo, pues todos, ¿no? Y además ahora no hay controles en medios, porque ahora Sí. las redes sociales son prácticamente todos en vivo. Pero es muy interesante, digo, será 3 de abril, Sí. 4 de junio, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí lo importante es que la gente vaya a votar el 4 de junio y vote por el que, aquí en el Estado de México solamente es gobernador, vote por el que le garantice fundamentalmente las condiciones de estabilidad y de futuro. En Nayarit y Coahuila y Veracruz son otras condiciones, pero Habría que hablar de ellos después, ¿no? después, ¿Te pero parece? dada la importancia, el peso electoral de 12 millones de electores, el Estado de México se convierte en el fiel de la balanza y en la antesala de quien pueda ser el presidente en el 2018. Gracias, mi querido Carlos.